Bueno, en primer lugar, gracias. Gracias a Consuelo Gaitán, directora de la Biblioteca Nacional de Colombia, por invitarme y estar aquí con ustedes. Obviamente a María Carolina Ortiz, María Alejandra Pautasi, gracias Dani por cuidarme, por guiarme en todo este trayecto desde que me propusisteis este tema hasta que hemos ido construyendo lo que es la charla de hoy. Así que gracias por darme la oportunidad de estar de nuevo en Colombia, en Bogotá, que como siempre digo es mi segunda ciudad de origen. Permítame que antes de empezar lea un pequeño texto que de alguna manera resume lo que hoy voy a tratar aquí. Y dice así: hasta no hace mucho tiempo se consideraba que saber leer consistía básicamente en saber reconocer letras y palabras y en comprender determinados enunciados. Hoy la lectura se concibe como una actividad que requiere destrezas muy complejas, saber acceder a la información y seleccionarla de acuerdo con determinados objetivos de lectura, saber interpretar los textos interactuando con ellos a partir de los propios conocimientos e intenciones, o ser capaces de reflexionar sobre lo que se lee para actuar en diversos ámbitos sociales. Para llevar a cabo estas actividades se recurre a todo tipo de formatos y plataformas y de textos con diferentes lenguajes. Además, a menudo se acompaña de la escritura en plataformas y herramientas que ofrece la web social. Este nuevo mapa hace más complejas las destrezas a las que nos hemos referido ahora mismo. Hasta hace unas décadas apenas, estas destrezas solo eran conseguidas por una minoría de la población, las élites. En cambio, en el mundo actual, constituyen un objetivo básico en todas las áreas responsables de la educación, ya que son imprescindibles para satisfacer necesidades personales, para actuar como ciudadanos responsables, para alcanzar los objetivos académicos, lograr una cualificación profesional que la sociedad actual exige y para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Este es el objetivo, la magnitud de un objetivo que nos hemos planteado como sociedad: lograr ciudadanos digitales, y para eso es necesario mucho más que comprender una serie de textos. Necesitamos tener una competencia digital, y una competencia digital que queremos hacer llegar a todo el mundo. Quiero desde el principio dejar claro que entiendo que esto es muy complejo, muy difícil y que requiere mucho trabajo por parte de todos los que estamos involucrados en la educación, en la promoción de la lectura, en la gestión de políticas públicas. La primera pregunta que nos vamos a hacer es esta: ¿qué retos plantea la lectura en pantalla para la comprensión? Este es el primer peldaño que nos tenemos que preguntar. ¿Es diferente leer en pantalla o leer en papel? ¿Los buenos lectores en papel son buenos lectores en pantalla? Aquellos a los que en 2001 Jenkins bautizó como nativos digitales por el hecho de dominar determinados programas en Internet, en la pantalla, ¿son también buenos leyendo en digital? ¿Pueden hacerlo sin ningún tipo de aprendizaje específico? Vamos a ver algunas de estas cuestiones. Para hacerlo, dividiré la charla en 4 partes. En la primera veremos algunas diferencias entre leer en papel y leer en pantalla. Presentaremos algunas situaciones de lectura con objetivos y actores de lectura diferentes. Esto nos ayudará a dibujar un mapa sobre qué es leer en papel, qué es leer en pantalla. A continuación, revisaremos qué diferencia hay entre comprender un texto o tener una competencia lectora. Luego veremos las dificultades a las cuales nos enfrentamos cuando leemos en pantalla. Y finalmente intentaremos ver algunas o proponer algunas acciones que ya estamos llevando a cabo en algunos casos y que en otros podemos mejorar y continuar. Estos ejemplos, con lecturas con finalidades diferentes, con actores diferentes, nos pueden ayudar
nos pueden ayudar a diferenciar lo que es leer en papel y leer pantalla. Por ejemplo, vamos a ver qué significa leer para buscar un dato. ¿Cómo leemos para buscar un dato? Vamos a imaginar cualquiera de nosotros que venimos por primera vez a la Biblioteca Nacional y queremos saber qué reglas tenemos que seguir para movernos dentro del espacio de la biblioteca. En el caso de leer en papel, lo que hacemos es llegar a la biblioteca, vamos al mostrador, en el mostrador nos dan un tríptico, en este tríptico lo que hacemos es poner en marcha una serie de conocimientos largamente aprendidos por una sociedad en la cual nos dice que hay una serie de indicadores en este tríptico, como por ejemplo, no nos vamos a leer la letra en negrita, vamos a leer inmediatamente lo que llamamos los intertítulos, los títulos que resumen la información que tendremos a continuación y que editores con una larga tradición han ensayado una serie de marcadores para guiarnos en la lectura de este tipo de texto, con lo cual, de una manera relativamente fácil, llegaremos a ese apartado donde encontraremos la información que necesitamos. En el caso de buscar este dato en la web, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es entrar en Internet, es escribir unas palabras que nos ayuden a buscar esa página. De entre todas las entradas que nos ofrece cualquier buscador, tendremos que seleccionar aquella que pensamos que es la adecuada. Una vez estamos dentro, tenemos la primera pantalla de la biblioteca, vemos que ahí, después de hacer una ojeada, no hay esa información, tendremos que bajar en la pantalla hasta encontrar dónde está esta información y al final, entrando y saliendo, posiblemente la encontramos. ¿Qué diferencias hay en un caso y el otro? Aquí, de una manera rápida, no intento con estos ejemplos hacer un análisis exhaustivo, lo que quiero es mostrar las similitudes y las diferencias de la lectura en un caso en papel y en otro en pantalla. En el díptico en papel lo que hacemos es llegar, ya tenemos toda una búsqueda previa porque hay una persona que nos indica y nos orienta hacia el tipo, hacia el documento donde aparece esta información. Por lo tanto, ella lo reconoce y nosotros también como el elemento que nos informa. En el caso de la página web no hay nadie que nos esté indicando o nos esté orientando por la web para llegar hasta ahí. Por lo tanto, tenemos que buscar, tenemos que utilizar criterios para reconocer que esa es la página a la que queremos llegar. Para reconocerlo tenemos que evaluar que las otras entradas no son la que buscamos y luego hay otro apartado que es integrar e interpretar. En el caso del díptico en papel, leemos los títulos que aparecen porque llevamos años en la escuela que nos han dicho que para buscar esa información hay que hacerlo de esta manera. Y además la mayoría de los dípticos de todos los sitios y de todas las bibliotecas son similares, lo que hace que nuestros aprendizajes en la biblioteca de nuestro barrio nos sirven para leer el díptico de la Biblioteca Nacional exactamente igual. Y luego localizamos la información. En el caso de la página web, tenemos que buscar otros indicadores, movernos por esa página web, que no siempre es igual en todos los sitios, por lo tanto, esos indicadores los tenemos que reconocer, localizar, buscar la información y además otra cuestión que veremos todo el rato es la lectura que hacemos en pantalla en horizontal pero luego en profundidad, porque hay unos hipervínculos a los que tenemos que entrar y ver si son adecuados o no lo son. Vamos ahora a ver otro ejemplo, la lectura de un cuento. Mi hermano es muy inteligente. A él le gusta leer, a mí también. A mí también. A él le gusta construir cosas. A mí también. Esta es una situación de lectura de un cuento con libro en papel y vamos a ver otra situación de lectura con un cuento en una aplicación, que es un cuento. Y ahora las comentaremos. A él le gusta correr. A mí también.
había hecho con una caperuza de color rojo para poder... Érase una vez una adorable niña. Su encantadora abuelita le había hecho una capa con una caperuza de color rojo para poder ver a su nieta cada vez que venía a visitarla. La niña siempre la llevaba puesta y todos la llamaban Caperucita Roja. A ordenar su habitación. Pon la ropa en la cesta de la colada. Ayudemos a Caperucita Roja a ordenar su habitación. Pon la ropa en la cesta de la colada. Muy bien, Caperucita. Tu habitación está reluciente. ¿Qué debería llevar Caperucita Roja a su abuelita? Toca. ¡Qué cesta tan bonita! Es hora de ir junto a la abuelita. ¡Qué cesta tan bonita! Es hora de ir ¿Han visto lo que junto a la hace, no? abuelita. Bueno, si me dicen que el ejemplo es tramposo, les digo que sí, el ejemplo es muy tramposo que les he puesto, porque podría haber elegido apps más literarias, apps donde el juego está integrado en el texto, etc. Esta app la analizamos con Janet Chaparro en los comités de valoración de libros que estamos con Libro Digital, y nos llamó la atención justamente a aplicar los criterios de valoración, como el app no funcionaba como lectura justamente por lo que hemos visto que ha hecho la niña, porque no le interesa la lectura, lo que le interesa es el juego, y además no le deja. En el caso del libro, los niños deciden en el papel el ritmo que quieren llegar, y ahí el ritmo es ese juego que establecen entre ellos dos. El libro, yo les aconsejo, son dos libros preciosos que se llama Yo también y yo tampoco, de editorial Ecaré, en el que hay un juego entre el hermano mayor y la hermana pequeña, y cómo uno es capaz de hacer cosas y el otro también, y son libros que les encantan en este sentido, y ahí establecen un juego entre los dos, que los dos deciden el ritmo de lectura. En la app la niña no decide, en esta app, hay otras que no son así. En esta app, en esta aplicación, la niña no decide el ritmo de lectura. Si habrán observado, en la primera parte del cuento va a la puerta a tocar porque quiere continuar, pero le falta completar una parte del juego, que es la capucha, y hasta que la capucha no la pone en su lugar, la aplicación no adelanta. Pero bueno, hay otras aplicaciones donde eso no ocurre, y hay que trabajar sobre este tipo de aplicación para hacerlas más ligadas a las necesidades del niño. No es esta la cuestión que queríamos hablar, sino la diferencia que podemos encontrar sabiendo de partida que cuando hablamos de libro digital para niños de cuento, nos encontramos desde un PDF puro y duro, un PDF, hasta aplicaciones como en forma de juego, como la que ha salido recientemente del viaje alrededor del mundo de Julie Verne, donde hay juegos, donde hay juego de rol, etcétera. Y hay una gran cantidad de propuestas lectoras, pero de una manera general, lo que sí que vemos que nos interesa en este foro es lo que aparece en el cuadro. Cuando hablamos de leer un cuento, también en papel hablamos de juego, de lenguajes diferentes, porque sobre todo en el caso de los niños hablamos de imagen y hablamos de texto, porque la imagen siempre o mayoritariamente acompaña los libros para niños desde muy pequeños. Y también en la app hablamos de imagen y texto, pero aquí hay otras cosas, hay audiovisual, también hay juegos como los que hemos visto en este momento, etcétera. Hay
hay una mayor complejidad en la propuesta narrativa que se plantea. La relación intertextual que aparece en el libro en papel la puede marcar el lector. Por ejemplo, en el libro Yo también, un lector adulto lo que ve es que ese tipo de estructura tiene relación con las estructuras narrativas europeas, antiguas, de juego de frase-frase, contestación, como una especie de pregunta-respuesta largamente ensayada por la humanidad y que funciona muy bien. Pero eso lo establece el lector. En la app, la relación esta intertextual la marca la aplicación, y la marca la aplicación tejiendo los caminos, llevando de la mano al lector, en muchas de ellas, por donde tiene que transitar. El tercer ejemplo tiene que ver con la lectura de textos discontinuos. Y si hay un texto discontinuo sobre el que se ha investigado muchísimo, sobre el que se ha trabajado muchísimo, es justamente el libro de texto. El libro de texto que tenemos en la escuela, largamente utilizado, por algunos sectores muy criticado, pero ahora mismo no hay otros materiales que puedan llenar ese espacio que ocupa el libro de texto. Un libro de texto, sobre todo en el caso de libros de sociales o de libros naturales, es lo que llamamos un libro de texto discontinuo, con diferentes tipos de textos que aparecen ahí. ¿Qué es lo que aparece en un libro como este? En esta página, por ejemplo, vamos a ver, este es papel. Ahí lo que tenemos, podemos ver que mayoritariamente hay texto, hay palabra. Pero atención, porque si analizamos la palabra, el texto, no todos los textos son similares. Lo que hemos marcado como texto 1 es lo que llamamos un texto expositivo, donde hay una explicación del hecho central, que es el del título. Pero luego tenemos otro tipo de texto, es el de la instrucción. Es un texto, un enunciado para hacer cosas, no es un enunciado para explicar cosas. Y luego tenemos otro tipo de texto, como el que aparece ahí, que une ese libro papel con algunas aplicaciones que la editorial da, y por lo tanto te está dando como otro tipo de instrucción. Pero además, un texto discontinuo como este, aparecen otros textos. Por ejemplo, un mapa que se tiene que leer los datos, el chico tiene que leer los datos que aparecen ahí e integrarlos en el texto escrito. También aparecen fotografías que no están para adornar, son fotografías que funcionan como documentos que informan también de lo que aparece en la unidad. O, por ejemplo, tenemos explicaciones visuales que pueden ser como las que tienen ahí, como un gráfico, infografías, etcétera, que también funcionan como otro tipo de texto. Por lo tanto, atención, porque cuando de una manera general decimos que el papel, que pantalla tiene diferentes tipos de texto y el papel es un solo texto, no es así. Ya lo hemos visto en los ejemplos anteriores, pero es que aquí se ve de una manera clara, de una manera rápida. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de texto solo en una página. Vamos a ver un libro similar, una página similar de libro de texto digital. ¿Qué es lo que tenemos en el libro de texto digital? Aparece en la parte de arriba el índice. Atención, porque el índice en el libro de texto papel aparece al inicio y no molesta en la página, no es una información que aparece ahí. Aquí nos aparece en la parte de arriba. Luego hay un vídeo, en este caso, que es la presentación de la unidad, y luego tenemos, cuando entramos dentro de una de las unidades, una gran cantidad de información. Texto explicativo, como en el caso anterior, y aquí tenemos a mano derecha diferentes tipos de hipervínculos. No está la información escrita, como en el caso anterior en la página, sino que esta información hay que clicar y entrar para verificar si aquello nos interesa leer en ese momento o no nos interesa leerlo. Es decir, tenemos vídeos de animación, fotos, mapa conceptual, etc. Y atención,
También tenemos la unidad escrita a la manera del libro en papel, donde se puede descargar en PDF y leer el texto. ¿Qué diferencia hay entre el uno y el otro? Antes de ir a los ejemplos concretos, la diferencia mayor que hay es que en el libro en papel llevamos siglos ensayando cómo lograr una página, como editores, escritores, etcétera, que sea con la máxima información y que sea muy comprensible. Y en pantalla apenas llevamos unos años y por lo tanto nos queda mucho camino para recorrer como autores de información, y cuando digo autores digo el autor del libro de texto, el diseñador gráfico, digo el ilustrador, digo el editor, todos los curadores de contenidos, para que ese emisor comprenda exactamente esa información que tiene ahí. Dicho esto, ¿qué otras características diferentes? El libro de texto tiene los límites muy marcados, como hemos visto, pero es que además el diseñador gráfico, benditos diseñadores gráficos, nos señalan perfectamente el tipo de información. Nos señalan, por ejemplo, la negrita. Sabemos, después de años de leer libros de texto, que señalan el concepto que aparece por primera vez en ese libro. La negrita aparece exactamente igual en los libros de texto en digital. Hemos visto pocas negritas. Las negritas nos marcan hipervínculos en muchos libros de texto digitales que hemos analizado. Y ese hipervínculo no siempre indica lo mismo. Por lo tanto, nos marea porque tiene significados diferentes. El libro de texto digital, los límites son muy difusos. Son difusos en pantalla, pero son difusos también en horizontal, porque hay diferentes capas en profundidad que nos va llevando hacia otros mundos. Hay una continuidad en la página, hemos visto este diseño que tiene esa página, mientras que en la pantalla tenemos que ir hacia abajo, tenemos que entrar, etcétera. La información, toda la información está integrada, la información que se necesita para ese concepto, que es el que aparece en el título de la unidad, está integrada en la página, y aquí no, aquí está integrada en la página, pero en diferentes niveles. En ambos hay que integrar datos que provienen de textos de diferentes tipos. La diferencia es que en pantalla incluimos el audio y incluimos el audiovisual, lo que son vídeos también, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya podemos, yo creo que con estos ejemplos, contestar a la primera pregunta. ¿Qué retos plantea la lectura en pantalla para la comprensión? Hace poco Néstor García Canclini, yo creo que hay 3 faros en América, Néstor García Canclini, Jesús Martín Barbero y Germán Rey, que son los que nos iluminan sobre el futuro de la lectura y sobre el futuro de tecnología y lectura. Néstor García Canclini empezaba el último libro suyo con una afirmación que me encantó. Decía, no tengo respuestas, tengo nuevas preguntas. Pues esta pregunta trae otra pregunta. ¿Qué diferencias hay cuando entre la lectura en un formato, la he reconstruido en el avión, no es esta, ahí puse qué diferencias hay cuando leemos en pantallas, la reconstruí, qué diferencias hay entre la lectura en un formato y otro. Son 5 diferencias que son fundamentales en el ámbito que nos movemos, en el ámbito de la biblioteca y de la docencia. Diferencias en cuanto a los límites que ya hemos comentado. En el caso de papel son definidos, fijos y claros. En el caso de digital no es. La existencia es variable y dinámica y no son definidos. La lectura en papel es secuencial y es secuencial siguiendo un orden concreto. Por ejemplo, los índices de los libros. Nosotros cuando queremos ver todo lo que ocurre en un libro, nos vamos inmediatamente al índice y vemos cómo se secuencia esa información. En el caso de la lectura digital, no. Es el lector el que traza su itinerario con la ayuda de los dispositivos de navegación. La estructura en el libro en papel se puede ver claramente, se puede visualizar claramente. En el caso de pantalla es el lector el que tiene que hacer una representación mental de ese texto. Y atención, porque eso es de lo más difícil, eso significa que tenemos que hacer una abstracción de aquello que aparece ahí.
Ahora lo veremos en otras cuestiones. Y eso de verdad que es muy difícil. Yo no he venido para tranquilizarles, al contrario. Aquí hay retos y tenemos un camino muy... Yo creo que sí, que esto nos tranquiliza, porque cuando nos exigen éxitos a corto plazo les vamos a decir, tranquilo, esto no es fácil y esto hay que hacerlo bien y esto es muy difícil. En el caso de los hipervínculos, el texto en papel sí que establece diálogos con otros textos, pero esos diálogos, hay determinadas marcas en el texto que el lector los interpreta y los hace. En el caso de la lectura digital, es el texto el que los incorpora. Y luego una cuestión fundamental, la fiabilidad. La fiabilidad, los índices de fiabilidad reconocibles en el texto en papel, llevamos siglos utilizándolos. Si tú publicas un libro, si tú vas a una determinada librería, ya tienes una fiabilidad de que en esa librería vas a encontrar libros buenos de si vas a un kiosco o vas a otro tipo. Si compras un libro de una determinada colección, de una determinada editorial, ya hay unas personas, los editores, que están haciendo esa criba, esa selección de textos para ser publicados en esa colección. Por lo tanto, hay una serie de profesionales que están haciendo ese trabajo previo para que aquello que tú compres sea fiable. No solo son los editores que eligen el manuscrito, es todas las personas que están haciendo que ese texto cuando llegue al lector sea perfecto. En la universidad, por ejemplo, para publicar en una revista con índice de impacto, donde sabes que ahí están investigaciones buenas, los trámites que tenemos que pasar son de locura. Tú tienes que presentar tu texto, que tiene que tener unas características que si te pasas 8 palabras, se lo juro, 8 palabras te tiran el artículo y no puedes publicar. Luego ese texto lo leen personas, lo que llamamos una lectura ciega por pares, donde dicen si ese texto se puede publicar o no. Una vez ha pasado ese filtro y te han dicho que puedes publicar, hay un editor. Y ese editor se mira tu texto 10 veces, se lo revisa 1000 veces hasta que todo está perfecto y luego se publica. Si están pensando lo que ocurre en la lectura digital, eso no ocurre así en todos los sitios. Cualquiera publica y, por lo tanto, el lector necesita generar y construir unos criterios para diferenciar aquello que es válido de aquello que no lo es, aquello que es fiable de aquello que no es fiable. Por tanto, son todas estas cuestiones las que tenemos que ir contestando. Contestar a estas preguntas, generar un conocimiento para contestar estas preguntas, es lo que llamamos construir una competencia lectora. Recuerden que hemos empezado al principio entre diferenciar comprender de competencia lectora. ¿Qué es la competencia lectora? Obviamente, para representarla nada mejor que el modelo teórico de PISA, que como saben lleva años dando dolores de cabeza a los gobiernos, pero que para los investigadores es un instrumento perfecto, el modelo teórico. Otra cosa es cómo se utilicen los resultados, no vamos a hablar de eso. En el modelo teórico de PISA se entiende que competencia lectora es lo que tienen ahí, es saber emplear el contenido del texto, es decir, saber acceder y obtener información, saber desarrollar una comprensión global del texto integrando e interpretando, saber elaborar una interpretación de ese texto, pero también emplear conocimientos externos que tenemos de ese texto para reflexionar y valorar sobre el contenido de un texto, pero también sobre la forma de un texto. Si somos capaces de hacer todo lo que hay ahí abajo, tanto en papel como en digital, tenemos lo que llamamos una competencia lectora. Podemos ser ciudadanos digitales. ¿Cómo lo podemos traducir eso en el caso de la lectura en virtual? ¿Qué significa eso? Significa que en el primer acceder y seleccionar información virtual tenemos que saber utilizar buscadores.
y saber usar las herramientas de navegación. Una vez sabemos que la página es fiable y entramos en ella, tenemos que saber trazar itinerarios de lectura y relacionar la información de los textos, los datos que aparecen en los diferentes textos de esa pantalla. Pero ¿qué es lo que hacen los chicos? ¿Qué dificultades son las que tienen cuando se enfrentan a todo eso? Muchas más, pero básicamente las que tienen ahí. Tienen muchas dificultades para identificar un documento como fiable y de calidad. Es decir, ellos deben determinar la fiabilidad y la verosimilitud de la fuente, ya que la información en un entorno abierto, como hemos dicho, no está controlada ni por evaluaciones ni por controles. Y por lo tanto es el lector el que tiene que hacer ese trabajo que en el caso del libro en papel hacen las editoriales, las revistas de calidad, etcétera. Tenemos que pensar que la escuela lleva siglos educando a los ciudadanos para saber reconocer y evaluar esos indicadores que identifican un documento como fiable y de calidad. Pero en digital, primero, estos indicadores no se han desarrollado suficientemente. Por lo tanto, es difícil que si el emisor de esa página web no ha desarrollado, no nos hemos puesto de acuerdo para tener como unos controles de calidad por los cuales cualquier persona cuando entra a una página que es fiable, que está unida a un ministerio, que está unida a una biblioteca nacional y que sabemos que esa información de ahí es la adecuada y no la de Pepito de los Palotes. Entonces, como emisores tenemos esa responsabilidad y como receptores saber identificar ese tipo de marcas. Por lo tanto, es importante recordar que los lectores de texto en soporte electrónico tienen que ser mucho más activos que los lectores de texto en papel para valorar y para razonar sobre esas fuentes que utilizan. Por lo tanto, la lectura en la red tiene que ser especialmente crítica y se tiene que enseñar este aspecto de la competencia lectora, ya que se trata, según diferentes experimentos que se han venido realizando, incluso PISA también lo destaca, que los adolescentes, no hablamos de los adultos, siempre hablamos de los adolescentes, tienen muchas dificultades y se les engaña fácilmente mediante información falsa que aparece en la red. El segundo aspecto, reconocer los géneros. Tienen muchas dificultades para reconocer los géneros, por ejemplo, para diferenciar entre lo que es información y opinión. Tenemos que pensar además que eso tampoco se indica. Bueno, en los periódicos y en los informativos cada vez la frontera se ha hecho más delgada, pero en un momento determinado sí que había una clara diferencia entre lo que es información y lo que es opinión. Pero, por ejemplo, en papel sí que encontramos diferentes publicaciones que nos dicen lo que es información y lo que es opinión. Pero es que además en la red los géneros cambian continuamente. La velocidad de la red es tal que lo que hoy aprendemos y tenemos situado un género textual, de aquí a un año es otro tipo de género y por lo tanto no tenemos la capacidad de reconocer cómo leer y de qué manera leer ese tipo de documento. También tienen dificultades para establecer los límites del texto. Es esta pregunta, ¿pero hasta dónde leo? ¿Qué enlaces tengo que seguir para entrar? Básicamente ellos desconocen la organización del sitio que se visita, ya que la red presenta una diversidad de configuraciones. Estaba comparando esta mañana, que con el jet lag te despiertas antes, la página web de la Biblioteca Nacional de Colombia, la de España, la de tal, y ver cómo, obviamente, cada biblioteca organiza su página web de manera diferente, y eso es bueno para la biblioteca, pero eso plantea nuevos problemas para el lector, porque cada página web tiene una organización diferente. Tú coges un libro y en el libro sabes que tienes portada, datos, el título, el autor, foto, si es novela, contraportada, explicación de lo que hay dentro, que sabes que es un texto para que lo compres, editorial, abres, página de créditos, año, índice,
final, si es un texto académico, bibliografía, y para saber si ese libro te interesa o no, en el caso de mis alumnos, de primero les digo, tú coges el libro, la bibliografía, si es de hace muchos años, fuera, si es actual, continúa, lees la introducción, lee el índice y a partir de ahí ya tienes unos indicadores para ver si vale la pena invertir dinero en ese libro o no invertirlo. ¿Cómo lo hacemos en el caso de una página web si no sabemos cómo se organiza? Hay un apartado, por ejemplo, que se llama mapa de la web. Eso de mapa de la web, que a mí me vuelve loca, yo tengo que poner a un alumno a analizar mapas de la web. Eso es un documento maravilloso, porque tienes ahí toda la información organizada de ese sitio. Pero prueben a buscar mapa de la web en una página web. Al final, allá abajo, que cuando llegas ya no sabes lo que estás buscando. Entonces, ese mapa de la web que te orienta sobre cómo está distribuida la información nos ayuda, es lo mismo que ese índice que les he dicho del libro anteriormente. Además, no he hablado de los hipervínculos. ¿Qué les pasa a los chicos? Les dice, entra en el hipervínculo. Cuando llegan al tercero dicen, es que no sé lo que estaba buscando. Es que me he perdido. Porque claro, tú tienes que tener representado, bueno, un ejemplo muy ligero. Tú sales a comprar una falda y acabas comprando zapatos. Pues es una cosa similar. A no ser a que los zapatos te los regalen, pues tú tienes que ir a comprar la falda, no los zapatos. Cuando estás en una página web, tú entras en un hipervínculo y puede que esa información sea la adecuada, pero la mayor parte de las veces no es la adecuada, simplemente te has perdido por ahí. Y luego leer e integrar información de diferentes formatos. Los textos que los hiperenlaces conectas pueden tener formatos diferentes, como hemos visto. También ocurría en el texto en papel, pero aquí es mucho más complejo. Por lo tanto, el lector que transita por una página web con sus hiperenlaces, etcétera, debe elegir esos itinerarios posibles, debe construirse un mapa mental que le ayude a no perderse por todo aquello que está leyendo. Y eso es muy difícil. Sobre todo porque llevamos años, siglos, alfabetizando a diferentes grupos sociales en unos formatos que los autores, y cuando hablo de autores, hablo de editores, hablo de las personas que cuidan, de los curadores de contenido, hablo de los diseñadores gráficos, de ilustradores, de aquellos que escogen, yo no sé si les gusta la tipografía, que escogen el tipo de letra adecuado para cada tipo de texto. Llevamos siglos trabajando en eso y ahora lo tenemos que hacer en otro tipo de formato para toda la población, para todo el mundo, en lectura y en escritura. Ya no he hablado, María Alejandra me pedía, habla de escritura, si hablo de escritura ya me vuelvo loca. Hemos hablado de lectura, para todos, en lectura y escritura, porque si nos metemos en escritura, en las redes sociales y en la cantidad de información privada que estamos dando al mundo, pero ese es otro tema. Y en unos formatos que evolucionan constantemente. Por tanto, ¿qué podemos hacer? Esto es una tarea enorme y es una tarea de todos. Es una tarea de la escuela, es una tarea de la administración, de la biblioteca, de los medios de comunicación, de la familia, de los editores, que se me olvidó ponerlo. Es una tarea absolutamente de todos. Pero como esto no da ningún tipo de respuesta y me dirán que muy bien, algunos puntos sobre los que podemos trabajar, lo que serían las cuestiones mínimas, unos principios básicos. Por ejemplo, cuando alguien se enfrenta a una página web, tenemos que tener muy claro para qué lees, qué información buscas y qué quieres hacer con ella. Si tú no tienes unos objetivos claros de lectura, vas a ir de aquí para allá sin objetivos que te guíen y vas a acabar perdido. Perdido, mareado y frustrado, que es lo peor que te puede ocurrir. Tienes que identificar las fuentes fiables, ya hemos hablado de esto. Por lo tanto, tenemos que educar
de diferentes maneras, desde la escuela, desde la biblioteca, desde anuncios en la televisión, desde los periódicos, para saber identificar esos indicadores de fiabilidad. Vamos a ponernos, por ejemplo, en un tema como el cáncer. En un tema como el cáncer, tan serio como el cáncer y tan problemático como el cáncer. La cantidad de páginas web de desarmados y de malas personas que hay prometiendo salidas buenas. ¿Qué hacemos con esas páginas? ¿Cómo hacemos para esas familiares de enfermos y esos enfermos decirle, esa página no es fiable? Porque claro, mientras estamos hablando de leer cuentos, pues no pasa nada, te lees un cuento malo, pues mira, media hora de tu vida que has perdido. Pero tú lees una página sobre alimentación, sobre enfermedades y etcétera, y la fiabilidad de esa página incide y mucho sobre las personas. Por tanto, leer en pantalla y enseñar a leer páginas web no es solo un problema de aprender o no aprender, es un problema de vivir o no de vivir, es un problema de ciudadanía digital, que es de lo que trata el Congreso. Tienes que reconocer en las web las pistas e indicaciones que te ayudan a transitar desde fragmentos a otros por medio de los enlaces. ¿Qué significa eso? Significa que tienes que no solo reconocer, sino tener competencia para poder utilizar adecuadamente esos menús que aparecen en los mapas de navegación y saber que no necesariamente tienes que picar en todos. En algunos tendrás que entrar y en otros no. Y si entras, a lo mejor es bueno volver inmediatamente a la página principal para no perderte. Saber y conocer el mapa de los contenidos que muchas webs incorporan, los iconos que indican los contenidos y los tipos de contenido, las acciones que podemos realizar, esos buscadores internos que aparecen en esa web y que nos va a ayudar para enlazar unos contenidos con otros, etcétera. ¿Cómo lo hacemos todo esto? Hicimos una investigación para CERLAL dirigida por Jesús Martín Barbero. Pueden entrar en la página web de CERLAL, que se llama La lectura y la escritura en la sociedad del conocimiento. Estuvimos 4 años trabajando en esa investigación y lo que hicimos fue, después de hacer un mapeo por diferentes países con prácticas de lectura en diferentes contextos, muchas de ellas en lectura en pantalla, elegimos 9 de estas prácticas y las estuvimos acompañando durante un año. Los resultados de esa investigación se publicaron en un informe que, como digo, pueden encontrar en la página web de CERLAL, en la parte de arriba, estudios, y en estudios en búsqueda ponen el título Jesús Martín Barbero y les saldrá. Y hay un capítulo dedicado expresamente a los mediadores. Ese capítulo sobre cómo puede ser un mediador, qué tipo de información necesita, qué tipo de capacidades necesita, no fue pensar y ya está, sino lo que hicimos es, a partir de esas prácticas que eran modelos de buenas prácticas y a partir de esos mediadores que eran modelos de buenos mediadores, sacamos cómo eran, como una fotografía de aquellos mediadores, y a partir de todos los mediadores sacamos cómo podía ser o cómo la investigación nos había dicho que los mediadores debían ser. Obviamente es muy complejo todo esto. El otro día hablábamos de cómo ya no podemos trabajar una persona sola, sino tenemos que trabajar en equipos en los que cada uno de ellos aporta una sabiduría, una habilidad, etcétera. En el caso de los mediadores, además de saber sobre cómo gestionar equipos, tener capacidad de líder, etcétera, etcétera, tiene que saber de todo esto, y si no él, las diferentes partes, y tiene que entender la lectura de otra manera. Jesús Martín Barbero repite una frase que a mí me encanta: leer se conjuga en plural. Y en ese plural, además de diferentes tipos de lectura, también entra la escritura. Por lo tanto, es concebir la lectura desde este punto de vista y plantear prácticas de lectura de una manera muy plural, como hemos visto, como vimos ayer
Camilo, el club de lectura vuestro, como vimos ayer en el taller de Transmedia y como estamos viendo en las diferentes prácticas que se están presentando en este congreso. Si pudiéramos un poco decir, bueno, vamos a trazarnos como unos primeros objetivos sobre cómo tenemos que pensar la lectura o cómo la estamos ya pensando. Hablamos de leer para compartir o leer y compartir. Y compartimos a través de blogs, a partir de foros de lectura, a partir de twitters, a partir de booktubers. Ayer vimos experiencias fantásticas. En España, por ejemplo, tenemos 2 foros. El foro de Laura Gallego lo estuvimos analizando durante un año y había chicos de 10 años, de 11 años, de 12 años, que hablaban con Laura Gallego y le decían cantidad de cosas y donde la lectura, como explicaron ayer los chicos con los que estuvimos en el foro, se transformaba en una manera de ser ciudadanos, de transformarse en ciudadanos también. Ayer lo vieron cómo trabajar la lectura para compartir les ayuda a adquirir todas estas competencias digitales que hemos estado hablando aquí. Pero también leer para conversar, para valorar o para seleccionar, el club de lectura o los comités de valoración de lectura, presenciales o virtuales, y yo creo que como colombianos se tienen que sentir muy orgullosos que la experiencia que lleva años realizando Fundalectura de los comités de valoración de libros, esa misma experiencia se ha llevado a la Biblioteca de Santiago de Chile y están trabajando de manera similar para seleccionar los fondos para su biblioteca, se llevó al plan de lectura de Argentina, se está trabajando en la Universidad de Castilla-La Mancha y nosotros lo estamos proponiendo en diferentes bibliotecas de crear unos comités de personas más especializadas en esas lecturas, los usuarios que tenemos, y que luego pueden colgar esas lecturas, esas valoraciones y apreciaciones en la página web. Leer para buscar información, por ejemplo, lo que llamamos una caza del tesoro. Les recomiendo entrar, por ejemplo, en la página web del Ministerio Español, leer.es, donde encontrarán diferentes cazas del tesoro. El ejemplo que yo he puesto al principio de buscar en la página web de la Biblioteca Nacional qué normas hay que seguir para entrar en la biblioteca puede ser una caza del tesoro. Ya hacemos muchas veces cuando con los chicos más pequeños les enseñamos la biblioteca, cómo se tienen que comportar, aquí tienes tal, aquí tienes tal. Eso se puede hacer exactamente igual en una página web. Es la caza del tesoro, el tesoro es la información, el dato. Y hacemos todo un recorrido para conseguir llegar a ese dato. Y en ese recorrido donde leen, donde escriben y donde buscan, también trabajamos la competencia digital. Leer para crear y compartir, ya lo hacen ustedes, relatos digitales, tráileres de libros, que nos ayudan también a mezclar los diferentes lenguajes, a leer y no hacer el típico resumen. Ayer decían, y yo leía y tenía que hacer un resumen. Pues en muchos colegios y bibliotecas, en vez de un resumen, se está haciendo un tráiler de libro. Y les encanta. Y la evaluación es un tráiler de libro. Y se lo pasan bien. Una reseña crítica, leer y territorio, García Márquez y Colombia, buscar aquellas sendas por las que transitó los libros, esos territorios de García Márquez. Yo siempre recuerdo que cuando fui a la zona cafetera entendí de otra manera a García Márquez y lo leí de otra manera, y cuando fuimos por Cartagena y aquella parte volví a leer a García Márquez, si lo entiendes. Es hacer esos Google Maps donde vemos donde vivió García Márquez, etcétera, y que se incorporan a la página web de una biblioteca o de un centro. Son muchas prácticas que podemos compartir entre todos y que ya tenemos en la red y que son modelos de buenas prácticas y que, de alguna manera, lo bueno de todo esto es que compartimos lo que hacemos y entre todos vamos construyendo conocimiento. Porque no es diferente lo que buscamos cuando queremos leer en papel o leemos en pantalla. Básicamente está resumido en lo que tienen ahí. El lector competente sabe adecuar su comportamiento a los objetivos que persigue y no olvida que leer implica autodirección y autocontrol. Esto es fundamental. Y esfuerzo. No voy a entrar con la historia esta de leer por placer.
Leer es trabajo, leer es autocontrol, leer es sacrificio en algunas cuestiones y leer es disciplina. El lector autónomo es capaz de llevar a cabo satisfactoriamente el proceso de lectura sin ayudas. Ahí tenemos que llegar, porque muchos de nosotros somos capaces de leer y buscar lo que queremos sin ayudas. Y ese es ser un ciudadano digital, poder ser capaz de llegar hasta donde queremos llegar sin ayudas. ¿Por qué? Porque hemos adquirido las estrategias de procesamiento de texto y las aplicamos sin mucho esfuerzo. Como ven, lo que he dicho al principio, esta tarea tiene una magnitud enorme, pero nos hemos comprometido todos para hacerla y aquí estamos. Muchas gracias.